Como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Padre amado, que estás en los cielos, en esta oportunidad, Señor, venimos ante ti una vez más, dispuestos a rendir nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, Señor, a darte todo nuestro corazón, pues te pertenecemos. Tú eres nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo. Hoy nos disponemos, Señor, a oír tu palabra. Pedimos que esa palabra, Señor, pueda llegar al corazón. Esta palabra, Señor, que reconforta, que alivia, que da fuerzas al cansado. Gracias, Señor, te damos, porque tú siempre nos das el alimento que necesitamos. Mi gran Rey, mi gran Señor, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Somos hijos de la promesa, es el tema. Somos hijos de la promesa. Se sabe, ¿verdad?, que a través del Génesis se narra cómo Dios hace un pacto con Abraham. Y ese pacto pues es ratificado en diferentes oportunidades. Al principio, cuando él le llama y le dice que salga de su tierra, de Ur de los Caldeos, a una tierra diferente que le va a entregar, pues dice que Abraham salió y sin saber a dónde iba, dice el texto. Pero luego, pues ya en el capítulo 15 del Génesis, Dios le promete un hijo a Abraham y a Sara. Y eso pues al parecer como que ellos se desanimaron por un tiempo porque no vieron cumplida la promesa que Dios les había hecho. Tuvieron que esperar. Pero ahí en el capítulo 18 vemos ya cómo se va acercando ese momento especial, el cual Dios les iba a cumplir con lo que les había prometido. Y lo cierto es que como seres humanos yo creo que nosotros también nos desanimamos a veces al no ver cumplidas las peticiones que nosotros le hagamos al Señor. Y eso pues no es de admirar mucho, aunque hay que tomar lección, ¿verdad? Porque cuando digo que no hay que admirarse mucho o desanimarse es porque somos seres humanos, somos carne, ¿verdad? Y aunque seamos hijos de Dios, pero siempre hay algo ahí en nosotros que es nuestra humanidad, la que siempre quiere ver las promesas cumplidas ya. Pero cuando digo que hay que tomar lecciones es que en esta familia también vemos lo que sucedió por no esperar, por no saber esperar el momento propicio cuando Dios iba a cumplir su promesa. Claro, todo eso pues hoy nos lleva a las lecciones que vamos a sacar de este pasaje que hemos leído. Porque cuando hablamos de ser hijos de la promesa, nos estamos identificando con ese hijo que Dios le había prometido a esta pareja, a Abraham y a Sara, el cual pues se llama Isaac, así se llama el hijo, ¿verdad? Por cierto, risa significa. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que cuando las gentes vieran ese bebé, cuidado por aquellos ancianitos, toda la gente se iba a reír, de modo que le pusieron risa. Ese es su nombre, Isaac. Pero de lado no podemos dejar este otro personaje, el que nace según la carne, el que nace por la voluntad humana y que, por cierto, trajo grandes consecuencias a la descendencia de Abraham más adelante. Hablo de Israel. Entonces veamos en este mensaje tres partes importantes. La primera de ellas es acerca de que Agar e Ismael representan el antiguo pacto. Según este versículo que hemos leído, el versículo 24, dice que esta comparación que va a hacer es tomada así, ¿verdad? Como una alegoría. Versículo 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, o sea, hablando de Agar y Sara, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar.
Y luego más abajo, ya en el 26 dice más, Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Obviamente este representa a Sara. Entonces la primera parte habla de Agar e Ismael. Ellos representan el pacto antiguo, porque lo que a Pablo le interesa es contrastar el pacto según la ley y el pacto nuevo o el nuevo pacto. Probablemente ustedes ya oyeron hablar en varias oportunidades acerca de los pactos. Pactos son muchos, ¿verdad? Se enumeran 8. Pero cuando la Biblia habla de un pacto antiguo, del pacto viejo, se está refiriendo al pacto de la ley, al pacto dado, la ley dada por Dios a Moisés. Entonces este pacto dice acá que es tomado como una figura en el caso de Agar y su hijo Ismael. Y tiene algunas características para que veamos cómo es que se presenta acá. Claro, él les dice, ¿verdad? Que si acaso no han oído de la ley. Y dice el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Dice el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne. Eso es lo primero que dice de esa alegoría que representa a el pacto antiguo de Agar e Ismael. Dice que nació según la carne. Y como Pablo está hablando de la descendencia, ¿verdad? En este caso de Israel, todos aquellos que querían seguir viviendo bajo las ordenanzas de la ley, Pablo les dice, ese hijo que nació según la carne, ese hijo los está representando a ustedes. Todos quieren hacerlo de esa forma, por los medios naturales, agradar a Dios según su voluntad, el poder cumplir con la ley según su propia fuerza, el querer agradar a Dios, ¿verdad? Conforme a lo que ellos podían hacer. Porque la carne, mis estimables hermanos, es algo natural. Dice el apóstol Juan en el Nuevo Testamento que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, dice él, Espíritu es algo diferente. Entonces, hay personas hoy en el día actual que quieren seguir viviendo conforme a las ordenanzas de la ley. Y esas personas tienen una característica. Uno puede conversar con ellos y todo va bien, ¿verdad? Hablando de la palabra del Señor hasta el momento cuando usted le toca la palabra gracia. Cuando usted le habla la palabra fe. Cuando usted le habla del Espíritu de Dios, ahí se acabó la buena conversación. Porque ellos están felices si uno les habla acerca de la ley, si uno les habla acerca de los profetas, si uno les habla acerca de todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Están felices. Y ellos dicen, qué bárbaro, usted lo veo que conoce de la Biblia, veo que conoce mucho de la ley de nuestro Dios. Pero una vez usted le habla de la gracia de Dios, no, para ellos ahí se arruinó la conversación. Porque ellos piensan que el hablar de la gracia de Dios, eso es algo que no tiene sentido. Porque más que todo las personas que vienen de la religión tradicional piensan que para ser salvos siempre ellos tienen que hacer algo. Esa es la idea. Entonces las personas que vienen y están en la obra del Señor y no han entendido todavía la obra que Dios hace en el corazón de las personas, siempre están preguntando, ¿y qué tengo que hacer yo entonces? ¿Verdad? Y de hecho que hubieron personas cuando se acercaron a los apóstoles o al Señor mismo, ellos preguntaron qué podían hacer para ser salvos. Solamente le voy a dar 2 citas. El Señor Jesucristo, cuando un joven se acercó a él y le dijo, maestro bueno, le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Eso fue lo que le dijo. Entonces el Señor le dijo, tú ya conoces los mandamientos. No porque a través del sistema legal se pudiera alcanzar la salvación, sino que él quería tocar el corazón de ese joven. Y le dice, tú conoces los mandamientos. No debes de adulterar, no debes de robar, no debes de honrar a tu padre y a tu madre. Y le recita todos los mandamientos que tenían que ver de la relación del hombre con su prójimo. Y aquel hombre, pues queriéndose, dice él, congraciarse consigo mismo, le dice, sí, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Es el sistema siempre, ¿verdad? De personas que quieren sacar pecho y jactarse delante de Dios. Entonces le dice, eso desde mi juventud lo he guardado. Está bien, le dijo el Señor. Porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Aunque nosotros le digamos, no, si yo 10, Señor, calidad, en mi espiritualidad estoy súper.
El Señor nos puede decir mentiroso o mentirosa. Entonces le dice el Señor, está bien, una sola cosa te hace falta nada más. Anda, vende todo lo que tiene y tú ven y sígueme. ¿Y qué hizo el muchacho? Dice que, me imagino que ha de haber agachado su cabeza, ¿verdad? Porque alguien cuando se pone triste, la carita se le nota. Y entonces dice que se alejó del Señor y se fue triste porque tenía muchas posesiones y dice que no quiso hacer lo que el Señor le había dicho. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Pero el otro es la pregunta que le hicieron al apóstol Pablo allá en Filipo. Era un hombre carcelero, dice la Biblia. Después de que los había azotado, después de que los había maltratado, los había puesto en la cárcel, en un calabozo de lo más profundo. Y cuando ocurrió aquel terremoto, ¿verdad? Sabemos todo lo que pasó ahí y que los presos, pues, al parecer pudieron irse, pero no se fueron. El hombre quedó impactado. Pero ya cuando estaban en casa y que los había curado y todo, él les dice, señores, ¿y qué debo yo hacer para ser salvo? Vean la pregunta importante. Y los apóstoles respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otra forma. Esa es la única forma. Pero el ser humano siempre va a seguir preguntando, no, pero ¿y es que yo qué tengo que hacer? Pues. Y en otra oportunidad el Señor Jesucristo le contesta a otros y les dice, lo que ustedes tienen que hacer es creer en aquel que Él ha enviado. Mire qué interesante. Entonces, pero dice que este pacto antiguo, estos hijos de esclavitud que nacen, dice el versículo 23, que ese hijo de la esclava nació según la carne. Recordemos ese contexto, ¿cómo fue? Allá en el capítulo 16 del Génesis, según las escrituras, en ese momento ya como que Abraham y Sara habían quizás decepcionado un poquito, porque en el 15 les había hecho la promesa. Pero ya ellos, al ver que el tiempo pasaba y su hijo no nacía, ¿cuál fue la idea de Sara? Esto no se cumple. Lo que vamos a hacer es que te vamos a dar mi criada, Agar, ¿verdad? Te vas a unir a ella y de ella yo voy a tener hijos. Probablemente a estas alturas, siempre que se cuenta esto, siempre hay risas, pero la verdad es que desconocemos un poquito acerca del contexto, ¿verdad? La cultura de ese tiempo. Porque en ese tiempo la cultura era así, ¿verdad? Que si una señorona no podía tener hijos, ella bien fácil podía dar una esclava de ella a su marido, ¿verdad? Y ellos no veían ningún problema en eso. Y ese hijo que le nacía a esa esclava no era de ella, era de la patrona, ¿verdad? Era de la señora. Y algo bien raro, ¿verdad? Solo dice que ella ponía ahí abría sus piernas y se ponía como que ella era la que iba a dar a luz. Y recibía al bebé y decía, este es mi hijo. Y se lo daba a su esposo. Entonces vinieron ellos y se la dieron, pues. Sara, ¿verdad? Se la dio y Abraham la tomó y tuvieron un hijo. Se llama Ismael. Ese nace por los medios naturales. No hubo ningún milagro ahí. Por eso dice el apóstol que representa a aquellos que vienen y guardan la ley, personas en lo natural. Pero vemos otra de las características que se mencionan ahí también, en esta mujer y su hijo. Dice que estas personas no tienen el Espíritu Santo. Yo no sé, usted cómo ha conversado con personas diversas, pero cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, su hablar se nota también. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo de Dios, uno lo entiende. Porque la gente puede hablar mucho de Dios, pero eso no garantiza que una persona de verdad haya nacido de nuevo, hermanos. Yo he conocido gente que ha leído la Biblia y dicen que la han leído desde el principio hasta el final. Y por cierto, yo siempre he recomendado que hay que leerla, ¿verdad? No es que esté diciendo que no en este momento, pero yo he encontrado con personas que dicen, no, yo la Biblia la conozco, la pasta a pasta, dicen, pero ¿de qué les aprovechan? No hay mayor provecho, porque no han nacido de nuevo, no le han entregado su vida al fiel Salvador, el Espíritu de Dios no está en ellos. Pero vea, ellos no tienen el Espíritu Santo, ellos todavía no se han arrepentido de verdad. Otra de las características de este pacto antiguo es que sus hijos nacen en esclavitud. Según el versículo 24, dice, lo cual es una alegoría
Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Y la parte final del 25 también, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la ciudad, a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Entonces, en esclavitud. No está hablando de personas libres. E incluso los sistemas que son así, ¿verdad? Bastante rígidos. Hermanos, las personas caminan en la obra de Dios no tanto porque de verdad amen al Señor. No van a la iglesia porque creen que van a agradar a Dios, sino que algunos van porque les han dicho que si ya no van, se van a condenar. Si no asisten siempre, ¿verdad? Yo a ustedes no les he dicho así aquí. Hay que asistir porque estamos agradecidos con el Señor. Y si no hacen tantos ayunos, peligroso, ¿verdad? Pierden su salvación. Y si no ayudan, ¿verdad? A tantas personas, peligroso, pierden su salvación. Hay gente que así lo ve, ¿verdad? Un sistema así, bien rígido. Incluso la parte de la vestimenta. Si no se viste de esta y de esta forma, peligroso, ¿verdad? Ya su salvación está corriendo peligro. Ese sistema así, ¿verdad? Y esa gente son tales que miden a las personas y comienzan a verla, ¿verdad? Pie a cabeza, a ver cómo ha venido. Y si la mira en la calle, ¿verdad? A ver cómo anda y depende de eso le saluda. Y si no, no le saluda porque no la considera hija de Dios o hijo de Dios. Son sistemas así, ¿verdad? Rígidos. Son sistemas esclavizantes. Cuando la persona llega a ese punto, ya no se goza. Y si es posible, hasta se esconde de los demás, ¿verdad? Para que no lo miren. Si yo no ando con saco, si yo no ando con manga larga, me le escondo, ¿verdad? Porque la persona va a decir que no soy creyente. ¿Quién dice eso? La religión, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere así, ¿verdad? Gente que viva religiosamente o farisaicamente. Él quiere gente que le alabe, que le exalte, pero con el corazón, con el entendimiento. Eso. Otra de las características que tiene este pacto es que proviene del monte Sinaí. Como quien dice, es algo así, ¿verdad? Terreno. Ahí se manifestó Dios a Moisés en el monte Sinaí, que está en Arabia, y ahí le dio las tablas. El que haga todo esto, dice, vivirá por ello, dice. Eso ya lo vimos anteriormente. Entonces dice que ahí en el monte Sinaí se recibe todo eso. Pero otra de las características es que representa a la Jerusalén actual, dice el versículo 25. Representa a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Así como hay una Jerusalén actual, entendemos que está la Jerusalén celestial, y ya la vamos a ver. ¿De qué manera queremos vivir nosotros? Conforme a agradar a las personas, porque nos marquen una forma cómo quieren que nosotros andemos, o queremos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. La segunda parte del mensaje habla de eso. Sara e Isaac representan el nuevo pacto. Lo primero que vemos acá es que el hijo nace según la promesa, dice el versículo 23, la parte segunda. Mas el de la libre, dice, nació, ¿verdad? Por la promesa, por la promesa. Solamente hay que leer Génesis 21. Si gustan, veamos unos 2 versículos. Génesis 21. El tiempo había pasado. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham, mire cuánto dice, de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Y cuando él recibe la promesa, inicialmente tenía 75 años. Habían pasado 25 largos años.
Cuando le nace Ismael, él tenía 86 años. Quiere decir que Ismael le llevaba en edad, ¿cuántos? 16 años le llevaba a Isaac. Y aquí vamos a ver ya un detalle un poquito más adelante, cómo se burlaba, ¿verdad?, de ese hijo, del hijo de la promesa. Pero la otra característica es que este hijo o estos hijos, igual que Isaac, nosotros, somos hijos del Espíritu. ¿Cuántos hijos del Espíritu hay aquí? El apóstol trae esa argumentación, ¿verdad?, en la carta a los Gálatas. Y él dice que aquellos que viven según la ley, esas personas, ellos no tienen el Espíritu de Dios. Ellos viven solo un sistema así, ¿verdad?, muy rígido. Un sistema de reglas que si quebranta una, ¿verdad?, ya están viendo, Dios mío, ¿verdad?, ya, ¿qué pasó con esta persona? No, un sistema bajo el Espíritu. ¿Cómo es que recibieron ustedes el Espíritu?, les dice Pablo. ¿Lo recibieron por guardar la ley o lo recibieron por creer? Ahí está el elemento clave, ¿verdad? La fe que cada persona debe tener en su Señor. Entonces este pacto, mis estimables hermanos, es diferente. Es el pacto del Espíritu, es el nuevo pacto. Si se contrastan los pactos diversos que hay en el Antiguo Testamento con el Nuevo, Dios mío, no hay comparación. Porque el nuevo pacto es bajo la sangre de Jesucristo. Cuando Cristo derrama su sangre allá en la cruz del Calvario, en ese momento se estaba librando una batalla, pero como nunca antes la ha habido en la historia de la humanidad. Porque siempre nos preguntamos y decimos, bueno, ¿y qué es lo que tanto el Señor temía? Y cuando Él oraba, ¿verdad?, en el Getsemaní, que dice que sus gotas eran como, con su sudor, perdón, era como grandes gotas de sangre. Eran los pecados de la humanidad que estaban siendo cargados sobre Él. No era solamente el temor, ¿verdad?, a morir ahí crucificado. Era todos los pecados. Por eso Él decía, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. En 3 oportunidades Él lo dice. Y dice, mas no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya, le decía al Padre. Y al final, pues, tuvo que hacerlo así. Y cuando el Padre, ¿verdad?, lo abandona al final en la cruz, en el momento, Él clama aquel grito y dice, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que momentos como ese, hermanos, no se han vuelto a repetir en la humanidad, porque la misma naturaleza tuvo que reconocer que el dador de la vida estaba muriendo ahí en ese momento. ¿Verdad que es como algo contradictorio? El que da la vida, morir. Pero así fue, ¿verdad?, en la persona de el Señor Jesucristo. Y todos los cielos se oscurecieron y hubo un terremoto fuerte y unos que habían muerto en ese tiempo, bueno, más adelante van a resucitar también. Momentos inigualables. ¿Por qué? Porque Dios tenía el plan ya. No solamente de que su hijo muriera ahí en la cruz, sino que Él sabía que la humanidad iba a ser restaurada, iba a ser regenerada, iban a nacer de nuevo a través del sacrificio de Cristo. Eso es solamente, se recibe por la fe, nada más. ¿Qué más hacemos nosotros? Dígame. ¿Qué es lo que he dado yo? ¿Qué es lo que he pagado? Hasta estas alturas no he pagado nada, ¿verdad? Nada. Ni lo podemos comprar. Y cuando uno reconoce eso, entonces dice uno, Dios mío, soy deudor de por toda la eternidad con mi Señor. Por lo tanto, yo dedico mi vida, la consagro a Él y quiero servirle a Él todos los días de mi vida. ¿Cuántos decimos eso, hermanos? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Esto es lo que debemos hacer siempre. Y sabe, nuestro servicio al Señor no va a terminar aquí en esta tierra. Aquí vamos a cantar, ¿verdad? He peleado la batalla y en el momento que nos vamos de esta tierra, pues se termina todo aquí. Pero allá en los cielos dice que sus siervos le van a servir al Señor. Tenemos que estar allá dispuestos siempre. Y uno de los servicios mejores al Señor va a ser alabarle, exaltarle por toda una eternidad. Y yo no sé, hay unas personas que dicen, qué aburrido sería eso, dicen. No entiendo por qué dicen eso. Yo ya he oído algunos que dicen así. No, dice, qué aburrido sería eso, dice. Lo que pasa es que estamos pensando humanamente.
Como no le gustan ni los cultos, ¿verdad? Que ni terminan los cultos y salen corriendo algunos. Ya se imagina estar adorando al Señor siempre y no parar, ¿verdad? De darle gracias al Señor. Pero pensamos humanamente, porque este cuerpo va a ser cambiado, este cuerpo va a ser transformado, de forma tal que la persona no va a estar pensando en que ya se cumplió 1 hora y media, ¿verdad? O 2 horas, no. La persona va a saber que ese es su todo en ese momento. Bueno, ni es un momento, eso será su todo en su vida. Entonces, el Espíritu, somos hijos del Espíritu. Número 3, su procedencia es de arriba. Se contrasta con la otra, ¿verdad? La otra Jerusalén. Dice el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esa no está en esclavitud. Y aquí recita un pasaje de Isaías 54:1, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esa es una cita. Y Pablo la aplica a la Jerusalén celestial. Y dicho en otras palabras, a los hijos del Espíritu. A los descendientes, ¿verdad? Si podemos llamarlo así, bien entendido, del Señor Jesucristo. Porque si Adán era la cabeza de una generación caída, el Señor Jesucristo es la cabeza de la otra generación, la que es salva por gracia de Dios. Esta Jerusalén, yo quiero que vean en unos cuantos versículos que vamos a ver acá. En Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20. Oiga lo que dice el Señor. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde dice que está? En los cielos. 3:20, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire qué interesante. Entonces, la patria del creyente está allá. No pertenecemos abajo. No pertenecemos, no podemos ni pelear siquiera por esa Jerusalén, aunque hay que orar, dice la Biblia, por la paz de Jerusalén, la Jerusalén actual. Pero el creyente tiene puesta su mirada allá arriba, en el premio, en el galardón, no en algo de aquí de esta tierra. Otro pasaje que vamos a leer es Hebreos 12:22. En Hebreos 12:22, hablando de todos los héroes de la fe, oiga lo que dice. Voy a tener un contexto acá. Dice el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, el monte Sinaí, que por cierto, los que estuvieron ahí sabían que era algo, pero como quien dice, de temer, porque Dios había dicho, nadie más se acerca a este monte, solo Moisés, y por cierto, por allí iba Josué, y lo dejó un poquito en la subida del monte, y él se va más arriba todavía. Pero dice este escritor, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Mire, tuvieron miedo, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, ¿cómo dijo él? Estoy espantado y temblando, dijo él. O sea que estar a la presencia de Dios no es cualquier cosa, hermanos, ¿verdad? Piense cómo pudo haber sido en ese momento cuando ese monte humeaba, cuando ese monte se movía, se estremecía y ellos oían una voz como de trompeta, ¿verdad? Que les retumbaba en sus oídos. Ellos dijeron, no, ya no hable Dios con nosotros. Y Moisés dice, estoy espantado y temblando. Pero dice el escritor de la carta a los Hebreos que nosotros no nos hemos acercado a ese lugar. Nos hemos acercado a algo muchísimo mejor todavía. Dice el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén, la celestial, para que no quede duda, miren, no es la Sión terrenal, porque Sión le decían a Jerusalén, ¿verdad? La fortaleza de Sión, y se construye el templo y se construye la ciudad más adelante. Pero dice la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos o inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire qué interesante. Si aquellos tuvieron el privilegio de ver lo que estaba sucediendo en ese monte, lo que nosotros hoy, dice, estamos a punto de presenciar cuando entremos a esa Jerusalén celestial, es muchísimo mejor. Nosotros, dice, que nos hemos acercado. ¿Y cómo nos hemos acercado? Porque somos muy inteligentes. No, por la fe en Jesucristo, por su sangre derramada ahí en la cruz del Calvario. Hoy tenemos acceso a entrar a la presencia de Dios. Y cuando entramos en momentos de comunión con el Espíritu Santo, hermanos, ya sea aquí o en su casa, usted en sus tiempos de oración, uno comienza a derramar lágrimas y de repente no se da cuenta por qué está sucediendo eso. Está a la presencia de Dios. Porque nadie, mis hermanos, puede decir, no, si solo los pastores o solo los líderes. No, todos tenemos el libre acceso a la presencia de ese Dios bendito, hermanos, en el momento que nosotros queramos. Los méritos no son nuestros, los méritos son de Jesucristo. Si Él no hubiese muerto, ese velo allá en Jerusalén no se hubiese rasgado. Pero hoy hay libertad para entrar y adorar con toda libertad al Señor. Entonces, este nuevo pacto y la representación que tiene Sara e Isaac, decíamos, estos son nacidos por la promesa. 2, son hijos que poseen el Espíritu. 3, su procedencia es de arriba. 4, sus hijos nacen en libertad. Y 5, representa la Jerusalén celestial. La libertad es algo que no debemos perder. El día en que nosotros volvamos nuevamente a querer estar ahí, ¿verdad?, en el mundo, ya sea en el pecado, porque eso también puede quitar la libertad, no solamente estar en un sistema legalista, sino el estar en el pecado nuevamente, eso puede llevar a esclavizar a la persona. Y aunque diga, no, si soy hijo de Dios, soy salvo, ¿y qué? Si yo estoy seguro. ¿Seguro saber de qué? ¿Verdad? Pero es libre aquel que vive para agradar a Dios. Ese es el libre. Porque el Señor dijo que el que se somete a alguien para obedecerle es esclavo de ese al que se somete. Ya sea del pecado, dijo, para muerte, o de la justicia para vivir para Dios. Entonces, eso debe estar bien clarito. Terminemos con el mensaje. Número 3. Los hijos de la promesa son semejantes a Isaac. Dice el versículo 28. Versículo 28 de la carta a los Gálatas, capítulo 4. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Mire qué interesante. Somos semejantes a él. Así como él nació por una promesa de Dios, también nosotros hoy recibimos esas promesas no porque nosotros las merezcamos, sino porque hemos creído en Jesucristo. Y esa herencia que Dios le da a su Hijo, hoy nosotros también somos beneficiados de esa herencia. ¿Se recuerdan lo que dice Pablo en su capítulo 8 de la carta a los Romanos? Él dice claramente, él dice que nos ha sido dado un espíritu. No el espíritu del mundo, dice, para estar otra vez en esclavitud, sino el espíritu de Dios por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que dice que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire qué explicación más hermosa. Dios da la herencia y dice que somos igual de herederos con nuestro Señor Jesucristo. Eso nos puede llevar a creernos mucho, ¿verdad? Pero la palabra de Dios lo dice. Somos herederos de Dios Padre y coherederos con Cristo. ¿Sabe lo que significa la palabra co? Significa igual. Bien raro, ¿verdad?
No vamos a llegar al punto de aquellos que dicen que son diositos, pero dice que el Señor comparte su herencia con nosotros, coherederos con Cristo. Compartimos esa herencia. Entonces, nacen por medio de la promesa, ¿verdad? Al igual que Isaac. Pero ocurre un problema aquí. En el versículo 29 y 30 se dice que hay un problema. Pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Quiero que leamos un pasaje acá en Génesis capítulo 21. Génesis 21, 8. Y creció el niño, está hablando de Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Mire lo que pasó, ya él era un muchacho, tenía aproximadamente, bueno, si a Isaac lo estaban destetando, tenía unos 2 añitos o 3, entonces ya Ismael tuvo que haber tenido por lo menos unos 18 años, de 17 a 18 años. Ya un muchacho, ¿verdad? Y como los muchachos ya no van a querer estar jugando con un pequeñito, entonces dice que lo menospreciaba, se burlaba de él. Y aquí está el pasaje que acabamos de leer en Gálatas. Dice el versículo 12. Bueno, si leemos el 10 incluso. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ella probablemente lo hizo en un momento de angustia y de molestia, pero esas palabras eran guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Porque dice el 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Recuerde que Ismael también era su hijo, aunque era hijo de la esclava, pero él lo amaba. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En mi Biblia está en rojo, porque las palabras de Cristo en esta Biblia aparecen en rojo. Esta es una palabra profética para Cristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que lo que Sara dijo estaba en sintonía con lo que el Espíritu Santo quería, porque el hijo de la esclava no iba a heredar todo lo que era de Abraham, hablando materialmente, no lo iba a heredar. Claro, ya cuando nacieron y crecieron y todo eso, al final Abraham les da ciertas herencias, pero lo que había prometido para su hijo era único y exclusivo. Y eso nos habla de la parte espiritual también, porque lo que Dios prometió, lo prometió a través de su hijo Isaac, no a través de Ismael. Y claro, aquí nos metemos en un conflicto. Nosotros lo entendemos bien, somos cristianos. Vaya a hablarle a los del Islam esto. Ellos no, ellos dicen que quien tiene la promesa es Ismael. Y claro, ellos tienen algunos argumentos. Ellos dicen que Ismael es el primogénito. Y en su libro pues dice muchas cosas. Pero bien, nosotros creemos a esta santa palabra, ¿verdad? Palabra de Dios, la Biblia, que en Isaac es llamada descendencia. Y el máximo descendiente, yo quiero finalizar con esto, el máximo descendiente de Abraham es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el máximo descendiente. Él es la simiente escogida. Él es el prometido desde tiempos antiguos y se cumple en la persona del Señor. Entonces dice el versículo 31, Gálatas 4:31, de manera, hermanos, que somos hijos no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así como los creyentes de ese tiempo tenían que poner su confianza solamente en el Señor Jesucristo y saber que su vida dependía del Espíritu y no de guardar las obras de la ley, la iglesia actual debe estar clara también.
y no dejarnos mover, ¿verdad? En la fe firme en el Señor Jesucristo. Nos digan lo que nos digan, no vamos a movernos de ahí, porque hay gente que le promete cosas, ¿verdad? Y que libros aquí, y que otro libro, y que apareció otro testamento de Jesucristo. No, ya no hay más, ya no hay. La revelación es única y exclusiva, está completa, ¿verdad? En esta santa palabra, ahí está completa. Así que, hermanos, mantengámonos firmes en Cristo, en esa libertad, y sabiendo pues que un día Dios trae premio para cada uno de sus hijos fieles. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos en esta oportunidad. Queremos exaltar tu poderoso nombre, Señor. Tú eres el Rey, eres el Señor de nuestra vida. Mi Rey, queremos adorarte, queremos exaltarte. Tu nombre, mi Dios, es maravilloso y grande. Nosotros somos tus hijos que queremos, Señor, hacer tu voluntad. No permita, Señor, que nos desviemos de tus caminos, de tus propósitos, pues sabemos que tú tienes premio para cada uno, Señor. Llévanos cada día, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. Que no hagamos, Señor, conforme a nuestros deseos pecaminosos, sino conforme a tu santa voluntad, Señor. Guárdanos en nuestros caminos, que siempre podamos hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar poderosamente en cada uno de tus hijos. Que seamos, Señor, ese pueblo diferente que tú quieres. Que nos distingamos del mundo y que podamos, Señor, hacer tu perfecta voluntad. Gracias, mi gran Señor, mi gran Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.